¿Qué futuro advierte el doctor Mauricio Alarcón, un destacado jurista, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, al informe del denominado Pandora Papers, elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, que entre uno de los temas de recomendación habla de la irresponsabilidad y del irrespeto al pacto ético aprobado en una consulta popular en el 2017, y habla de una conmoción social y de la posibilidad de una destitución del presidente de la República. Mauricio Alarcón se encuentra en vivo aquí en estudio y la pregunta está planteada. Mauricio, buenas noches. Wilson, buenas noches, un gusto este reencuentro en vivo y un saludo a nuestra audiencia de Sonorama. Y pues partamos del hecho de que la Asamblea Nacional, nuestros asambleístas, tienen dos funciones específicas: legislar y fiscalizar. Y la fiscalización que realizan los miembros de la Asamblea Nacional no es otra cosa que un acto político. Si bien es cierto que dentro de ese ejercicio fiscalizador cabe la posibilidad de, mediante ciertos procesos, destituir, cesar en funciones al presidente de la República, lo que estamos viendo en este momento, a consecuencia de lo actuado por una comisión permanente de la Asamblea Nacional, no será sino simplemente un acto político que no traerá consecuencias más allá de aquellas limitadas a quizá la aprobación de una resolución o la aprobación de la invitación al presidente de la República a rendir cuentas y a informar al país desde el Pleno de la Asamblea Nacional, incluso sin estar obligado a acudir. ¿No se reúnen los presupuestos para llevarlo al banquillo de los acusados? De ninguna forma, Wilson, porque nuestra Constitución es clara. Habla de los requisitos para proceder al enjuiciamiento político del presidente de la República en el artículo 129, y es una serie de condiciones que en este caso no se cumplen en lo absoluto. Absolutamente taxativas. Incluso estamos hablando que las tres tienen relación directa con el cometimiento de delitos, que únicamente, como sabemos, pueden ser declarados judicialmente. El artículo 130, por su parte... ¿Y la conmoción nacional? No, ahí vamos al 130. El artículo 130, que tiene relación directa con la mal llamada muerte cruzada, establece dos condiciones. La una no viene al caso porque además pasa por un filtro previo de la Corte Constitucional. La segunda tiene relación con dos conceptos ampliamente subjetivos, que son la grave crisis política o la conmoción interna. El hecho de que un informe de la Asamblea Nacional mencione el término conmoción hasta con errores de ortografía no quiere decir que el presupuesto se configure, porque incluso, más allá de lo que dice la Constitución, y al ser un término ampliamente subjetivo, la Corte Constitucional ha establecido con claridad, a propósito de una sentencia sobre muerte cruzada, una decisión, parámetros para que se configuren estas causales de destitución dentro de la mal llamada muerte cruzada. Además, ojo, por mucho que se declare en el informe de la Comisión Permanente una grave conmoción social, el mismo artículo 130 de la Constitución establece un proceso para llevar a cabo dicha acción. Y mientras la Asamblea eventualmente calienta motores para iniciar el proceso de destitución del presidente, este puede activar el artículo 148 y de un plumazo disolver la Asamblea Nacional bajo el mismo pretexto que la comisión le está dando. Ahora, ¿se ha caído este proceso por los pronunciamientos de las diversas bancadas, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la bancada del Acuerdo Nacional, que es el oficialismo, y el propio Pachacuti, que tiene ahí sus digamos, dubitaciones, para utilizar un término? Mira que incluso aquellos que votaron dentro de la comisión a favor del informe, pocas horas después denunciaban que su contenido ha sido alterado, que no se han conocido las conclusiones, y se bajan, como se dice comúnmente, de la camioneta para tratar de en el Pleno quizá quedar bien frente a una decisión que no ha tenido el eco esperado. Recordemos que además el artículo 130 para el proceso de destitución dice que se requiere 2/3 de los votos de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de al menos 92 votos, que no se reúne fácilmente, y que incluso aquellas bancadas
que apoyaron dentro de la comisión la aprobación del informe por sí solas no suman dicha cantidad. Si uno juega además al descarte, sumando los votos de aquellos que ya se han pronunciado en contra, pues tendremos simplemente, insisto, mociones de una resolución, mociones de una invitación al presidente de la República y pues el proceso se diluirá. Veamos qué cola trae esa decisión intermedia. ¿No será que quieren provocar que el presidente acuda a la mal llamada muerte cruzada? Porque a río revuelto ganancia de pescadores. Porque ¿Y quién gana con la muerte cruzada, Wilson? por eso le pregunto, ¿no será que esa es la pretensión? Podría ser, y espero personalmente que el Ejecutivo y en particular el presidente de la República actúen con inteligencia suficiente para no dejarse ganar por la emoción o por el sentimiento, sino que respetando la Constitución, respetando la ley, simplemente dejen que el tema continúe como tiene que continuar. ¿Qué significa esto? Si la comisión hubiere detectado una posible violación de la normativa vigente del pacto ético aprobado en referendo en 2017, o incluso si hubiere detectado el presunto cometimiento del delito de perjurio del presidente de la República, tanto al momento de inscribir su candidatura como al momento de declarar sus bienes para posesionarse del cargo, pues le corresponde a la Contraloría o a la Fiscalía respectivamente actuar, no a la Asamblea Nacional. ¿Qué elementos adicionales destaca del informe de los denominados Pandora Papers y de la investigación, entre comillas, que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales? Porque no sé si investigaron, si llegaron los documentos de Panamá, si es que el consorcio de periodistas acudió, emitió algún pronunciamiento, Mónica Almeida o Paul Mena, que son los integrantes de ese consorcio. Me quedo, Wilson, con el resultado de un impecable ejercicio periodístico de investigación a cargo de Mónica Almeida y Paul Mena como representantes del consorcio internacional aquí en Ecuador. Me quedo con eso, porque ahí está la información y ahí se dice con claridad qué ha pasado y cuándo ha pasado, independientemente de que el presidente haya actuado visceralmente, mandando una carta al universo y exigiendo una contrastación más detallada. Me quedo con el resultado de esa investigación. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la comisión ni siquiera cumple, a opinión personal, los parámetros mínimos de seriedad que debería tener una investigación de fiscalización de nuestros representantes. ¿Por qué entonces la ciudadanía deja de creer y de confiar en la Asamblea Nacional, sino por actos como estos, que por fuera de lo que manda la normativa vigente pretenden simplemente generar protagonismos con miras quizá a las elecciones seccionales de 2023 o pescar a río revuelto a ver qué pasa y si hay alguna ganancia después de haber perdido las elecciones del 2021. ¿Quiénes, a su criterio, están detrás de todo este entramado? Y si es que ya con esto bajarán los brazos o se continuará con un capítulo adicional de estos insistentes intentos de desestabilizar al país. Creo que originalmente, cuando el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que esto no se discuta en la Comisión de Fiscalización, sino que se derive a la Comisión de Garantías Constitucionales, habían ya intereses distintos. Por un lado, por supuesto, de aquellos que controlan dicha comisión, probablemente con miras a librarse del presidente de la República y generar, como ya hemos visto, alguna de las condiciones establecidas en el artículo 130, otros que por el resentimiento de una ruptura quisieron simplemente llevarla contra y ver qué pasaba, y otros que creo que son la gran mayoría, que con total y absoluto desconocimiento de lo que dice la Constitución y la ley, decidieron dar paso a algo que, vemos en definitiva, no lleva a ninguna parte en cuanto al proceso que se ha gastado en cuanto a tiempo y recursos legislativos de cara al caso, por así llamarlo, Pandora Papers, presidente de la República. Dialogamos con Mauricio Larcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, en torno al ámbito social, ya hemos analizado el ámbito político legislativo. En el ámbito social, ¿cómo mira el escenario? Con un diálogo que se retoma mañana con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es fundamental que el presidente de la República, que su gabinete ministerial, vean este proceso
con la seriedad que necesita el país. Que tengan una estrategia clara, que tengan posiciones no inflexibles, sino abiertas efectivamente a la construcción colectiva con los sectores afectados y que sobre todo, porque nunca es tarde, corrijan su deficiente comunicación para que aquellos que estamos de este lado, ciudadanos, periodistas, académicos, podamos comprender lo que está sucediendo en un proceso de esta naturaleza. Caso contrario, quien mejor maneja la comunicación es quien va a posicionar una línea de discusión y va a presentarse incluso como ganador de un proceso que debería tener como único resultado positivo un país más estable en materia económica, en materia fiscal o algo ya más claro de manera específica en cuanto a los subsidios de los combustibles, que son la gran polémica que ha desatado esta polarización nacional. Ahora, ¿usted cree que es un ganar tiempo con este tipo de dilaciones en el ámbito legislativo y en el ámbito de la discusión, análisis y diálogos con la CONAIE, en atención que no van a mover sus posiciones que son absolutamente claras y recalcitrantes? Si es que las posiciones son pétreas e inamovibles, no hay razón de ni siquiera intentar un diálogo. Creo que hay una invitación del un lado, hay una aceptación del otro y pues veamos qué ocurre. No es necesario que sea transmitido a nivel nacional para que veamos shows ante las cámaras como ya lo vimos en su determinado momento. Al menos 50 representantes de las organizaciones sociales y que sea transmisión en vivo y en directo. Y como lo he mencionado desde hace varias semanas, Wilson, yo creo que es fundamental que en este proceso de diálogo y de discusión, particularmente sobre el tema combustibles, se incorpore a otros sectores de la sociedad que también han sido afectados por la decisión del Ejecutivo. La clase media, que es la que utiliza el vehículo para trabajar, para moverse de un lugar a otro, que utiliza el transporte público para movilizarse de un punto a otro, no solo de la ciudad, sino del país, se ve afectada por esta decisión y probablemente no se sienta representada ni por la posición inflexible del gobierno ni por la posición extrema del movimiento indígena. ¿Dónde están esos sectores? ¿Por qué el gobierno nos sigue postergando, o no sé si ya incluso desistió, de la posibilidad de un plan de focalización de los subsidios, como corresponde bajo los principios económicos? Porque te aseguro que la gran mayoría de ecuatorianos no queremos, a través de nuestros impuestos, de nuestra plata, seguir pagando subsidios que benefician al narcotráfico, o a quienes están incluso transportando en alta mar y traficando con los combustibles. Yo creo que ahí es fundamental que demos pasos en firme para involucrar a todos los sectores del país, aquellos afectados por las decisiones de gobierno, aquellos afectados por las posiciones extremas que he mencionado hace un momento, y que todos juntos, creo que con sentido común sobre todo, arrimemos el hombro para solucionar la gran crisis económica, laboral, de inseguridad que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que ni siquiera es producto de la pandemia del COVID-19. ¿Es posible y conveniente la propuesta de bajar el precio de los combustibles a los niveles de junio y derogar los decretos porque solamente están suspendidos y en cualquier momento se pueden reactivar? ¿Bajar el precio de los combustibles para qué y para quién? De nuevo, dicen para todos, dicen para la población. Más necesitados. ¿Y quién garantiza que los más necesitados no sean las personas que manejan un vehículo todoterreno y que cada 3 días llenan sus tanques de gasolina con 50 o 60 dólares? Yo no creo que ahí esté la población más necesitada del país. Yo no creo que la población más necesitada del país sea aquella que contrabandea combustible a otros países o aquella que está utilizando combustibles para el delito del narcotráfico. Ellos no son la población más necesitada. Yo creo que ciertas posiciones, particularmente las del movimiento indígena, no tienen bajo ningún concepto que hablar por todos. Que hablen por su grupo. Si hay sectores campesinos, pueblos y nacionalidades indígenas a los que gravemente afecta la alteración del precio de los combustibles, pues trabajemos para que los precios bajen de manera focalizada específicamente a esos sectores, pero no para todos, porque todos no lo necesitan. ¿Estamos a puertas de una protesta generalizada o cree que
este fraccionamiento que se ha advertido en el movimiento indígena podría pasarles factura? Creo que ya hemos visto que no estamos frente a un escenario como el de octubre de 2019, que la convocatoria reciente a una paralización y a unas protestas distó mucho de aquello que vimos hace prácticamente 2 años, ¿no? Creo que ahí se ve que con cierta inteligencia los sectores que lideraron esta iniciativa han decidido recular, sobre pretexto incluso del feriado, como tú viste, para pensar mejor las acciones y para actuar de una manera más inteligente con miras a lograr resultados. Veamos si ese encuentro coyuntural el día de mañana, más allá de lo que ocurra en la Asamblea Nacional, abre la posibilidad cierta a que todos los ecuatorianos, sin excepción, insisto, arrimemos el hombro para sacar este país adelante. ¿Tendrá convocatoria la posición del sector indígena que asegura, o usted cree que la respuesta que ya dieron hace pocos días con este paro nacional es una medida de lo que puede ocurrir en un futuro próximo? Mira que hay sectores indígenas, como bien lo has dicho, que no se sienten representados por la decisión de la dirigencia de la CONAIE, que no quieren participar, que creen que el diálogo debe ir por otro camino. Esa fractura incluso dentro de estos sectores tiene que ser tenida en cuenta por el gobierno nacional, que tiene que actuar con inteligencia, con miras a lograr la gobernabilidad. Incluso, como has visto, el bloque de Pachacuti que está fraccionado. Ya no hay una posición monolítica respecto de ciertos puntos en los que lo que diga la cabeza es lo que se hace. Y además eso Pachacuti y la CONAIE muestran fisuras. Y eso evidentes. es incluso menospreciar la inteligencia de aquellas personas que quieren pensar por sí mismo, que quieren proponer por sí mismo y que quieren sentarse a una mesa a decir, busquemos alternativas, no nos quedemos con aquellas posiciones inflexibles que no nos llevan a nada más que a perder el tiempo. Muchas gracias a usted, Mauricio, muy amable. Gracias por atender esta invitación. Siempre un gusto. El doctor Mauricio Alarcón, destacado jurista, director de Fundación, Ciudadanía y Desarrollo, en diálogo con Asignación Especial.